Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 8. En los restos esqueléticos de la otrora formidable instalación central de Skynet, un silencio sepulcral se apoderó del improvisado centro de mando. Montones de tecnología y circuitos recuperados llenaban cada rincón, proyectando largas sombras bajo la dura luz fluorescente. La tensión era palpable, una presencia física que se sentía mientras la resistencia humana se afanaba en sus tareas. Pero entre ellos, John Connor y Kyle Reese se destacaban, con rostros endurecidos por la determinación y la concentración. Inclinándose sobre una serie de pantallas iluminadas, John señaló una serie de datos codificados que se desplazaban continuamente. «Tenemos que encontrarlo», Kyle afirmó con voz sombría, subrayando la urgencia de su tono, la gravedad de la situación. «Es nuestra única oportunidad». Kyle asintió con la cabeza, frunciendo el ceño con expresión preocupada y concentrada. «Los ingenieros ya están trabajando en ello», aseguró, revisando los bancos de datos de Skynet en busca de pistas. «Nos pondremos con ello». El ambiente entre ellos era denso, cargado por la gravedad de su misión. El segundo equipo de desplazamiento temporal, ET, era su única oportunidad. Su boleto dorado. Pero encontrarlo era como buscar una aguja en un pajar inmenso y peligroso. Y el tiempo era un lujo que simplemente no se podían permitir. Su tranquila conversación se vio interrumpida por la llegada de uno de los ingenieros. Su rostro estaba manchado de hollín y aceite, y portaba un dispositivo portátil cuya pantalla mostraba una serie de diagnósticos. Miró con nerviosismo a los dos líderes de la resistencia humana. «Señor», comenzó con vacilación, dirigiéndose a John. Hemos hecho todo lo posible, pero, el D en estas instalaciones, es irreparable». Sus palabras resonaron en el aire, con un tono ominoso. Los labios de John se tensaron, clavando la mirada en el ingeniero mientras asimilaba las implicaciones. Apretó los puños a los costados, una manifestación física de su frustración. Pero se detuvo un instante, respiró hondo y, cuando habló, su voz era firme. «De acuerdo», dijo simplemente. «Centremos todos nuestros esfuerzos en encontrar el otro D. Nada más importa». El ingeniero asintió con una expresión que mezclaba alivio y renovada determinación. John se giró hacia Kyle, mirándolo fijamente. «Haz que sigan buscando en los bancos de datos, Kyle. Cada fragmento de información que Skynet dejó atrás podría ser una pista. Y no podemos permitirnos pasar nada por alto». Kyle asintió, comprendiendo la urgencia de la situación. Mientras se giraba para coordinarse con los ingenieros, John Connor se detuvo un instante para observar a su heterogéneo equipo. Su equipo. Bajo la luz parpadeante del núcleo agonizante de Skynet, todos y cada uno de ellos mostraban expresiones de tenacidad y resolución. Mientras el resplandor de la luz artificial danzaba sobre los bordes afilados de la tecnología recuperada a su alrededor, John y Kyle volvieron a enfrascarse en una conversación. El flujo incesante de datos continuaba llegando de los ingenieros, pero entre los susurros urgentes y los tonos apagados, su atención permanecía fija el uno en el otro. Contemplando las pantallas silenciosas de la tecnología recuperada a su alrededor, John rompió el silencio. «¿Sabes? Cuando llegamos aquí y descubrimos que Skynet había enviado un T-1000 a través del D, nuestra primera suposición fue que me estaba apuntando a mí. Pero cuando era niño, en el pasado», Kyle ladeó la cabeza, con expresión de confusión. «¿Pero, por qué?» «Ese es el problema, Kyle», respondió John, volviéndose hacia su amigo. Sus labios se curvaron en una sonrisa sombría. «¿Cómo sabría Skynet a quién atacar? Ni siquiera yo conocía a mis padres biológicos». Kyle parpadeó, sorprendido. John era un hombre de pocas palabras y aún menos detalles personales. Su pasado era un misterio, un secreto que no compartía con nadie. «¿Tú, no conociste a tus padres?» John negó con la cabeza, con la mirada perdida. «Era un bebé cuando me encontraron entre las ruinas. Solo. Mis padres adoptivos me criaron. Pero, ya no están. Perdidos entre las máquinas». Tras su revelación, reinó el silencio. Ambos hombres estaban absortos en sus pensamientos. La historia de John era un misterio, uno que añadía una capa más de complejidad a su ya abrumadora tarea. Pero había más. John se llevó la mano a la cabeza, apartándose el pelo para dejar al descubierto un mechón rosa. «La única pista sobre mis orígenes», dijo en voz baja. «Este mechón rosa». Kyle contempló el cabello vibrante, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué significaba? ¿Cómo encajaba en el plan de Skynet? Y, lo más importante, ¿qué implicaciones tenía para su misión?
Mientras las implicaciones se cernían sobre la sala, los dos líderes de la resistencia humana llegaron a un acuerdo tácito. Encontrarían el segundo D. Descubrirían la verdad tras el misterioso pasado de John. Y descifrarían los inescrutables planes de Skynet. Con el paso de las horas, el corazón de la resistencia seguía vibrando de actividad. John y Kyle, con la mente llena de preguntas sin respuesta, continuaban con sus tareas. El leve zumbido de los servidores llenaba el aire, acompañado del tecleo esporádico mientras los ingenieros seguían con su incansable trabajo. Entonces, de repente, se produjo un gran avance. Una de las ingenieras, una mujer llamada Harper, se levantó de un salto de su puesto, con el rostro enrojecido por la emoción y el cansancio. Corrió hacia John, aferrada a un fino trozo de papel. «Lo encontramos, John», exclamó jadeando, ofreciéndole el papel. John lo aceptó, escaneando rápidamente la información. Su expresión pasó de la sorpresa a la contemplación, frunciendo el ceño. «El segundo D está a 300 millas de distancia», le comunicó a Kyle. «En las profundidades de la Tierra». Kyle se inclinó para mirar la información. Un silbido bajo escapó de sus labios. «Eso no va a ser una entrada y salida fácil». «Necesitaremos un equipo de intervención», dijo John, mirando a Kyle. «Rápidos y eficientes. Tendrán que asegurar el D sin activar ninguna alarma». Kyle asintió, con una feroz determinación brillando en sus ojos. «Yo lo lideraré». John observó a su segundo al mando, sopesando la decisión. Tras un instante, extendió la mano y le puso una mano en el hombro a Kyle. «Es hora de reunir a tu equipo, Kyle», le indicó. Kyle asintió, apartándose y volviéndose ambos hacia el resto de la sala. La voz de John resonó, autoritaria y exigente. «Tenemos una misión», anunció, captando la atención de todos. «Necesito voluntarios». Cuando la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, con todas las miradas puestas en John, Kyle dio un paso atrás. La sala quedó en silencio cuando John se giró hacia sus compañeros. Su voz resonó contra las frías paredes metálicas de su cuartel general. Sus palabras transmitían la gravedad de su misión. Un destello de esperanza en medio del mar infinito de desesperación que navegaban a diario. Al terminar, muchos veteranos se ofrecieron como voluntarios para la misión. Cada uno de ellos, un símbolo de resistencia ante el implacable ataque de las máquinas. Había rostros conocidos, hombres y mujeres junto a quienes John había luchado, camaradas cuya valentía había sido puesta a prueba una y otra vez. Entre ellos se encontraba Saito Hiraga, un joven miembro de la resistencia con una mirada llena de pasión. A pesar de su juventud, Saito había formado parte de la resistencia desde que tenía memoria, siempre dispuesto a ayudar. Que se ofreciera voluntario para la misión no sorprendió a John. Lo que sí lo sorprendió fue su determinación. «Saito», gritó John cuando el joven dio un paso al frente, con un tono de voz definitivo. «Esta no es tu pelea». Un murmullo de disconformidad resonó en la sala, pero Saito, sorprendido, encontró su voz. «Quiero hacer mi parte, John. Te conozco prácticamente de toda la vida y siempre he estado al margen. No puedo permitir que arriesgues tu vida», argumentó John, sintiendo el peso de su liderazgo sobre sus hombros. «Eres un niño, Saito». El rostro de Saito se endureció, sus rasgos juveniles desfigurados por la frustración. «Tengo 17, casi 18, John. No soy un niño». A pesar de las protestas de Saito, John se mantuvo firme. «Mi palabra es la última, Saito», dijo con voz suave pero firme. «Por favor, vete». Con una última mirada desafiante, Saito se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas con el corazón apesadumbrado. Al desaparecer, la sala se llenó de murmullos, pero John los acalló con un gesto de la mano. «Necesito a los voluntarios en la sala de guerra para la reunión informativa posterior a la misión», anunció, recorriendo con la mirada a la multitud. Asintieron en señal de aprobación y salieron de la sala en silencio y orden. Pero antes de que John pudiera seguirlos, una mano en su hombro lo detuvo. Era Kyle, con una inusual solemnidad en el rostro. «John, tenemos que hablar». Tras respirar hondo, John se giró, preparándose para otra conversación difícil. Lo que no sabían era que aquello era solo el principio. «John», comenzó Kyle, con un tono serio pero amable que resonó en la silenciosa habitación. El eco de su conversación se mezcló con el rítmico repiqueteo de la lluvia contra la ventana, un fondo relajante que contrastaba con la tensión en el aire. «Has sido duro con Saito. Más duro que con cualquiera de nosotros». John, cuya silueta se recortaba contra la tenue luz que se filtraba por la ventana, se giró levemente, aunque evitó la mirada de Kyle. «Es un chico, Kyle. Apenas tiene 17 años.
No lo voy a mandar a morir al frente. Las palabras flotaban pesadamente en el aire entre ellos, cargadas de pensamientos y sentimientos no expresados. Kyle, observando a su amigo y líder, suspiró. Podía ver la obstinada resolución grabada en el rostro de John, pero también percibía algo más. Un dolor oculto que iba más allá de lo evidente. Era un guerrero curtido, experto en detectar detalles que otros pasaban por alto. Y la reticencia de John escondía algo más de lo que se veía a simple vista. Te conozco desde hace años, John. He compartido tus victorias y tus derrotas. Pero hay algo que nunca me has contado. ¿Cómo os conocisteis tú y Saito? Nunca lo has mencionado, insistió Kyle, con un tono tan firme como su mirada. Un tenso silencio los envolvió mientras John parecía librar una batalla interna. Luego, con un suspiro resignado, comenzó. Encontré a Saito en las ruinas de la ciudad cuando era solo un niño. Solo, luchador y peleando por sobrevivir, igual que yo a su edad. No recordaba a sus padres, ni su pasado. Igual que yo. Un destello de emoción cruzó el rostro de John al recordar el pasado, y su voz se fue apagando con cada palabra. No podía dejarlo allí. Así que lo acogí y le enseñé todo lo que sabía sobre supervivencia. Me convertí en su mentor, quizá incluso más. Pero cada vez que lo veo, veo al chico que encontré entre esas ruinas. Y no soporto la idea de perderlo. John hizo una pausa, su voz apenas un susurro. No puedo explicarlo, Kyle. Cuando lo conocí, algo hizo clic. Cada vez que lo veo, es como si lo conociera de toda la vida. Como si algo en él me resultara tan familiar. Es un vínculo que no tiene sentido, pero es tan real como esta lluvia, esta habitación, como tú y yo. Kyle asimiló sus palabras, comprendiendo la profundidad de las emociones de John. Era un vínculo que trascendía las palabras, la comprensión. Un acuerdo tácito de almas que se reconocían a pesar de los estragos del tiempo y la guerra. John, respondió Kyle en voz baja, Saito es un luchador. Se ha estado preparando para esto toda su vida. Su propósito, su destino, está ligado a esta pelea. La necesita. Y en el fondo, tú lo sabes. John permaneció en silencio, con el rostro reflejando un conflicto interno. Kyle continuó. Estaré con él en cada paso del camino. Lo protegeré, John. Igual que tú lo has hecho todos estos años. Los ojos de John se encontraron con los de Kyle, y la tormenta que ardía en ellos se atenuó un poco. Tras un largo y prolongado momento, finalmente asintió. De acuerdo, concedió, Saito puede unirse a la misión. Pero Kyle, protégelo. Y así, se tomó la decisión. Los hilos del destino se entrelazaron en el tapiz de sus vidas. Cada uno con un papel que desempeñar, cada uno irreemplazable. La batalla apenas comenzaba, y la afrontarían juntos. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían ante la oscuridad envolvente, una figura solitaria contemplaba el paisaje devastado del complejo de la Resistencia. Era un lugar tranquilo, un refugio del ruido y el caos, y Saito había encontrado consuelo en su serenidad. Sus pensamientos resonaban en el silencio, interrumpidos solo por el susurro del viento y los sonidos lejanos y apagados del complejo. Un suave crujido de grava a sus espaldas rompió la soledad, y se giró para ver a Kyle Reese acercándose. La expresión de Saito era neutral, pero sus ojos delataban una frustración contenida. El hombre mayor se sentó a su lado, reflejando su silenciosa contemplación del desolado paisaje. Saito, comenzó Kyle, rompiendo el silencio con su voz como una piedra que perturba un estanque tranquilo, sé que estás molesto por la decisión de John. Saito soltó una risa amarga, con un dejo de tristeza en el tono. Decir que estoy molesto es poco, Kyle. No soy un niño débil que necesita protección constante. Puedo pelear. Quiero pelear. Su voz resonó en el vacío, perdurando mucho después de que guardara silencio. Sus manos se apretaban y aflojaban, irradiando de él un deseo palpable de actuar, de marcar la diferencia. Kyle lo observó un instante, leyendo la profunda determinación grabada en el rostro del joven. Sabes, John no duda de tu capacidad, Saito, dijo Kyle con voz firme. Quiere protegerte, sí, pero porque se preocupa por ti. No porque piense que eres incapaz. Hay una diferencia. Saito se giró para mirarlo. Sus ojos reflejaban la pálida luz de la luna, un marcado contraste con su oscura silueta. Lo sé, respondió, con un dejo de frustración en la voz. Pero ¿cómo voy a demostrar mi valía si siempre me mantienen en las sombras? Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de la cruda desesperación y el anhelo que sentía. Kyle comprendía ese sentimiento a la perfección. El deseo de demostrar su valía, de marcar la diferencia, era una poderosa motivación.
Saito, comenzó Kyle de nuevo, esbozando una lenta sonrisa, hablé con John. Ha aceptado que te unas a la misión. El silencio que siguió a las palabras de Kyle fue ensordecedor, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Entonces, el rostro de Saito se iluminó con una sonrisa radiante. El alivio y la alegría en sus ojos brillaban más que las estrellas. ¿De verdad?, susurró, apenas atreviéndose a creerlo. ¿Estoy dentro? Kyle asintió, con una sonrisa que igualaba la de Saito. Sí, estás dentro. Todos confiamos en ti, Saito. Abrumado por la gratitud, Saito se puso de pie y le tendió la mano a Kyle. Gracias, Kyle. No te defraudaré ni a ti ni a John, te lo prometo. Sé que no lo harás, le aseguró Kyle, estrechándole la mano con firmeza antes de señalar hacia el complejo. Ahora, vamos a la sala de reuniones. Los demás están esperando. Con un renovado propósito en su andar, Saito caminaba junto a Kyle RS, sus sombras alargándose en el crepúsculo mientras se dirigían al centro neurálgico del complejo de la resistencia. El complejo vibraba con una energía frenética. El aire estaba cargado de la nerviosa anticipación y la intensa concentración de los soldados que se preparaban para la próxima misión. Al llegar a la sala de reuniones, donde la luz blanca y cegadora del techo proyectaba sombras duras sobre el funcional interior de estilo militar, la encontraron ya llena de los soldados seleccionados para la misión. El ambiente estaba cargado de solemnidad y determinación, una mezcla de inquietud y resolución que se reflejaba en cada rostro. Al frente de la sala se encontraba John Connor, con el ceño fruncido, absorto en sus pensamientos, mientras examinaba un mapa holográfico táctico proyectado desde un pequeño dispositivo sobre la mesa. El mapa mostraba la intrincada red subterránea de la instalación secundaria de Skynet, cuya complejidad se destacaba mediante una miríada de líneas e indicadores de neón. Muy bien, escuchen, comenzó John, su voz grave imponiéndose entre los murmullos que llenaban la sala. Todas las miradas se volvieron hacia él, y cada conversación se detuvo a la espera de sus palabras. Tenemos una sola oportunidad, y no será fácil. Recorrió el mapa con los dedos, indicando la ruta que tenían prevista para entrar en las instalaciones. Nos desplazaremos 300 millas bajo una intensa presencia enemiga para llegar a una instalación subterránea de Skynet. Según nuestra información, aquí se encuentra el segundo equipo de desplazamiento temporal. Nuestro billete al otro mundo. Tras sus palabras, la sala quedó en silencio, y la gravedad de la situación se hizo presente. La mirada de John recorrió la sala, encontrándose con cada par de ojos. No voy a endulzar la verdad. Esta es probablemente la misión más peligrosa que jamás hayamos emprendido. Nos superarán en número, en armamento y bajo tierra. Pero esta es nuestra única oportunidad. La mirada de John finalmente se posó en Saito. Iraga, lo llamó con voz firme y clara, eres parte del equipo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala cuando Saito dio un paso al frente, con el rostro serio y decidido. La mirada de John se suavizó ligeramente, reflejando una silenciosa aceptación y aprobación. Gracias, John, dijo Saito, con la voz apenas un susurro pero clara en el silencio que reinaba en la habitación. No te defraudaré. Recuerden, continuó John, volviendo la vista al mapa, nuestro objetivo no es librar una batalla a gran escala. Es infiltrarnos y asegurar el D. No sabemos a qué tipo de resistencia nos enfrentaremos allí abajo. Es vital que mantengamos la concentración en el objetivo. Tras concluir su discurso, la sala se sumió en un murmullo silencioso mientras los equipos comenzaban a debatir sus funciones y a elaborar estrategias. Saito se encontraba entre soldados curtidos, veteranos de incontables batallas contra las máquinas. Su experiencia y conocimientos resultarían invaluables en la inminente misión. Sin embargo, las palabras de John seguían resonando en su mente. Su corazón latía con una potente mezcla de anticipación y temor, un escalofrío de emoción le recorría la espalda. Esta era su oportunidad para marcar la diferencia, para demostrar que era más que un simple chico en las sombras. Era un soldado de la resistencia, listo para luchar, listo para ganar, listo para recuperar su mundo de las garras de Skynet. Conforme avanzaba la noche, el complejo se convirtió en un hervidero de actividad. Los soldados recogían y revisaban su equipo, practicaban simulacros y se preparaban mental y físicamente para la misión. En medio de este caos, Saito se sintió sorprendentemente tranquilo. La misión que se avecinaba era formidable, sí, pero la visión de los estoicos soldados a su alrededor, cada uno cargando con el peso de las esperanzas de la humanidad, le infundió una sensación de resolución y confianza.
La noche se oscureció y las estrellas en lo alto parecieron brillar con más intensidad, un testimonio silencioso de la inminente batalla contra las oscuras fuerzas mecánicas de Skynet. Pero aún conservaban un atisbo de esperanza, un rayo de determinación que ninguna máquina podría extinguir. Les aguardaba un largo y peligroso viaje. Pero con una resolución inquebrantable en sus corazones, estaban listos para afrontar lo que les deparara el futuro, sabiendo que el destino de la humanidad estaba en sus manos. El amanecer de un nuevo día se vislumbraba en el horizonte, y con él, la promesa de la victoria. Porque en sus corazones albergaban el arma más poderosa contra Skynet, el espíritu indomable de la raza humana. Louise y su familiar, Arnie, recorrían un sendero sinuoso que los llevaba al pueblo inundado. El viaje era largo, la carretera serpenteaba interminablemente y la monotonía comenzaba a exasperar a Louise. Sentada en su carreta tirada por caballos, Louise jugueteaba inquieta con su cabello rosa brillante, enredando y desenredando los vibrantes mechones con los dedos. En contraste con su inquietud, Arnie permanecía silencioso y estoico. Mantenía la vista fija en el camino, la fuerza motriz de su avance. Cada vez más impaciente, Louise suspiró y preguntó: «Arnie, ¿ya llegamos?». No era la primera vez que hacía esa pregunta, y su tono denotaba la impaciencia de quien busca poner fin de inmediato a una tarea monótona. Arnie respondió, con la voz tan tranquila e inquebrantable de siempre: «No, no lo somos». Su paciencia parecía no tener fin, su actitud siempre firme, a pesar de la creciente frustración de Louise. «¿Cuánto más?», preguntó, con un ceño fruncido y un gesto de fastidio en el rostro. «La hora estimada de llegada es de aproximadamente 2 horas y 17 minutos», respondió Arnie sin dudar. Louise gimió sonoramente y se dejó caer dramáticamente en su asiento. Su aburrimiento era palpable. Necesitaba distraerse, una necesidad imperiosa. En un arrebato de irritación, se volvió hacia Arnie y le exigió: «Cuéntame una historia». Para su sorpresa, Arnie accedió a su petición. Comenzó a narrar una historia de un tiempo y lugar lejanos, con voz pausada y tranquilizadora. El relato provenía de las extensas bases de datos de su programación, repletas de ricos detalles históricos y culturales. Era tan detallado, tan humano, que Louise quedó absorta. Al final del relato de Arnie, el sol se había ocultado tras el horizonte, dando paso al centelleante lienzo del cielo nocturno. Los sonidos de las criaturas nocturnas del bosque cobraron vida a su alrededor. Sus llamadas, suaves susurros en el manto de la oscuridad. Para entonces, Louise ya se había dormido, arrullada por la tranquilidad que le brindaba el relato de Arnie. Sin inmutarse por la noche que se acercaba, Arnie continuó el viaje, manteniendo la concentración incluso en la oscuridad. Arnie mantuvo una concentración absoluta en su destino: el pueblo inundado. Mientras guiaba el carro tirado por caballos a través del sendero iluminado por la luna, repasaba mentalmente posibles escenarios y tácticas, con la protección de Louise como prioridad absoluta. El viaje fue largo y estuvo lleno de giros inesperados hacia la narración, pero Arnie siguió siendo la fuerza inquebrantable para la que fue diseñado. Su paciencia nunca flaqueó, su resolución nunca se quebró. Y para Louise, lo que había comenzado como un viaje monótono se convirtió en una oportunidad inesperada para conectar con Arnie, su protector y compañero metálico. Bajo la negrura aterciopelada del cielo nocturno, el otrora bullicioso pueblo era ahora un inquietante paisaje marino de tejados y copas de árboles. Las aguas de la inundación reflejaban la luna y las estrellas, proyectando un brillo etéreo que se extendía por el paisaje sumergido. Edificios, caminos, todo lo que una vez se alzaba orgulloso yacía ahora bajo la superficie del agua, engullido por completo por la furia impredecible de la naturaleza. Los ojos de Louise, muy abiertos, recorrieron la zona cuando un suave empujón de Arnie la despertó de su letargo. Se incorporó aturdida, frotándose los ojos para quitarse el sueño mientras contemplaba con horror el pueblo inundado. «Hemos llegado», anunció Arnie, con su voz resonando en el silencio de la noche. «Estamos aquí», murmuró, incrédula. La escena ante ella era sobrecogedora. El pueblo que una vez conoció, vibrante y lleno de vida, era ahora un paisaje fantasmal. La superficie del agua se veía alterada ocasionalmente por escombros y madera flotante, añadiendo un toque de melancolía al lugar. «Sí, lo somos», confirmó Arnie con voz firme e impasible. Ambos bajaron del vagón y se detuvieron a la orilla del agua, contemplando la vasta extensión del pueblo sumergido. La mente de Louise daba vueltas. La magnitud del desastre era verdaderamente devastadora. Había visto inundaciones antes, pero esta era diferente.
El pueblo no solo estaba inundado, sino completamente sumergido. Era como si un pequeño mar hubiera reemplazado al otrora animado asentamiento. ¿Y, así es como se supone que debemos averiguar qué pasó?, preguntó ella, con voz llena de incertidumbre. Arnie solo asintió, con la mirada fija en el suelo. La mirada de Louise se detuvo en el pueblo inundado. Era un crudo recordatorio de la brutal realidad del mundo, donde la naturaleza podía arrasar un pueblo entero de la noche a la mañana, dejando tras de sí solo destrucción. La tranquilidad del lugar contrastaba fuertemente con la dura realidad de su misión. ¿Por dónde empezamos, Arnie?, preguntó, su voz un susurro apenas audible contra el suave chapoteo del agua de la inundación contra la orilla. Arnie guardó silencio un instante, reflexionando sobre su pregunta. Sabía que la tarea que les esperaba era monumental, quizá incluso imposible para un humano común y su compañera mágica. Pero él no era un humano común. Estaba diseñado para completar misiones, sin importar las dificultades. Comenzaremos por evaluar la situación, dijo. Su voz era tranquila y tranquilizadora. Luego elaboraremos un plan. Louise respiró hondo, con la mirada fija en el pueblo sumergido. La inquebrantable confianza de Arnie reavivó la menguante llama de su propia determinación. Se volvió hacia él y asintió, con una renovada determinación reflejada en los ojos. Tienes razón, Arnie. Podemos hacerlo, dijo, más para convencerse a sí misma que a nadie. Manos a la obra. Recortadas contra la serena extensión del paisaje acuático iluminado por la luna, Louise Valliere y su familiar Arnie se encontraron al borde de un misterio insondable. El pueblo, antaño rebosante de vida, yacía ahora silenciosamente sumergido bajo las profundidades, su esencia atrapada en una tumba acuática. Solo las puntas de las construcciones más altas daban testimonio silencioso de su existencia. Louise jugueteaba nerviosamente con el antiguo pergamino de un libro que apretaba entre sus manos. La luz parpadeante de su linterna mágica, que había invocado, danzaba sobre las páginas desgastadas por el tiempo, proyectando largas sombras sobre los bocetos y garabatos del pasado. Era un tomo que había elegido meticulosamente de la biblioteca de la academia, que contenía décadas de folclore, historia y conocimiento sobre esta aldea ahora sumergida. Un silencio prolongado flotaba en el aire, interrumpido únicamente por el crujido de las páginas mientras Louise hojeaba las crónicas. Finalmente, su mirada se detuvo en un fragmento fascinante, el relato de un espíritu del agua venerado en la aldea. Se creía que era el guardián de un poderoso artefacto, el anillo de Andvari. De este anillo, transmitido de generación en generación, se decía que poseía un poder inmenso. Al compartir su descubrimiento, Louise habló con vacilación, en un susurro apenas audible. Arnie, escucha esto, según esto, un espíritu del agua residía en la aldea, protegiendo un anillo, el anillo de Andvari. ¿Podría la inundación estar relacionada con este espíritu y el anillo? Arnie, cuya figura proyectaba una sombra ominosa en la penumbra, permaneció en silencio mientras procesaba la información. Su programación, diseñada para procesar datos concretos, ahora se ponía a prueba en el reino de lo místico y arcano. Sin embargo, su tiempo con Louise le había demostrado la necesidad de adaptarse a las complejidades de este mundo. Probablemente, fue su lacónica respuesta, la modulación sintética de su voz resonando levemente en el aire nocturno. Si el espíritu o el círculo se vieran perturbados, podrían causar anomalías, como esta inundación. Louise se mordió el labio inferior, la ansiedad reflejándose en sus ojos mientras contemplaba los restos sumergidos del pueblo. Su mente bullía de preguntas, con los misterios del espíritu y el anillo ocupando un lugar preponderante. ¿Pero por qué un protector causaría destrucción?, preguntó, con un dejo de enfado en la voz. Si es cierto, entonces es como si el espíritu hubiera abandonado sus deberes. Arnie, siempre tan racional, abordó sus preocupaciones. Se pudo haber cometido cualquier cosa en contra del espíritu del ring. Cualquiera de las dos cosas podría provocar esta reacción. Un silencio se apoderó del lugar mientras Louise reflexionaba sobre las implicaciones de las palabras de Arnie. Se encontraban en una delgada línea entre la tradición mística y la cruda realidad. El espíritu del agua y el anillo de Andvari ya no eran meros cuentos para ella, sino aspectos tangibles de una catástrofe que buscaban revertir. Así es, afirmó, con una voz cada vez más firme gracias a su renovada determinación. Necesitamos saber más sobre este espíritu del agua y el anillo, y para ello, tendremos que indagar más a fondo. No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados. Ante su firme propósito de desentrañar los misterios del pueblo sumergido, un suceso inesperado los distrajo.
Los agudos sensores de Arnie, su familiar, detectaron dos figuras que se acercaban desde las afueras del pueblo inundado. Su advertencia a Louise le provocó una descarga de adrenalina, y el T-1000 se convirtió en una preocupación inmediata. «¿Arnie, es el T-1000?» preguntó con voz tensa por la inquietud. Su respuesta fue inmediata e impasible, para gran alivio de ella. Negativo. Consciente de la importancia crucial de su seguridad, Arnie adoptó una postura protectora frente a ella, con la ominosa silueta de su rifle de plasma desenfundado y listo para disparar. Mientras guiaba a Louise tras él, su mirada robótica no se apartó de los extraños que se acercaban. La tensión aumentó a medida que se acercaban a las figuras. Se produjo un tenso enfrentamiento silencioso, con el cañón del rifle de plasma apuntando ominosamente hacia ellos. Las figuras encapuchadas se detuvieron, sus cuerpos visiblemente tensos al percibir la amenaza potencial. «Esperen, no disparen», exclamó una voz de una de las figuras, inquietantemente familiar para Louise. Quien habló se bajó la capucha con cautela, y el reconocimiento que brilló en sus ojos fue igualado por la propia sorpresa de Louise. «¿Tabitha? ¿Kirche?» exclamó Louise incrédula, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Eran sus compañeras de la academia, sus rostros familiares iluminados por la luz de su linterna mágica. Tabitha y Kirche, aún conmocionadas por la casi amenaza del rifle de plasma, la miraron fijamente. Si bien los ojos de Tabitha reflejaron un destello de sorpresa, la conmoción de Kirche era más evidente. Su inesperado encuentro en un lugar tan desolado superaba cualquier expectativa. «Espera, Louise, ¿y ese es tu familiar?» tartamudeó Kirche finalmente, señalando a Arnie con un dedo tembloroso. La robusta complexión de Arnie, sus ojos brillantes y el rifle de plasma que empuñaba sin duda creaban una imagen imponente. Con un suspiro de alivio, Arnie bajó el arma, reconociendo que las figuras familiares no representaban ninguna amenaza. Sin embargo, se mantuvo alerta. En estos tiempos tan impredecibles, era prudente no bajar la guardia por completo. El asombro inicial del encuentro fortuito se había desvanecido, dejando a Louise con un aluvión de preguntas para sus compañeros de la academia. Los observaba con cautela, esforzándose por comprender qué los había reunido en los confines de aquella aldea sumergida. «Kirche, Tabitha, ¿qué las trae por aquí?», preguntó Louise, mirando alternativamente a ambas. Kirche, cuyo espíritu extravagante solía hacer juego con su cabello rojizo, estaba inusualmente solemne. Intercambió una mirada con Tabitha, con los ojos nublados por la indecisión. La pregunta de Louise ahondaba en un tema que no esperaba abordar tan pronto, sobre todo allí, en aquella aldea desolada e inundada. «Es complicado», dijo finalmente Kirche, con la voz tensa por los secretos no revelados. La frustración de Louise se reflejó en su tono. «¿Por qué tanto secretismo, Kirche? ¿Hay algo que no nos estás contando?» Kirche suspiró, con la mirada fija en los restos inundados de la aldea. Parecía sopesar cuidadosamente sus palabras, consciente de la fragilidad de los límites que rodeaban el pasado de Tabitha. «Escucha, Louise», comenzó, con la voz más suave que antes, «no estamos aquí de paseo. Nos han encomendado la tarea de investigar este pueblo». Louise parpadeó, sorprendida por la revelación. «¿Investigar? ¿Por quién? ¿Y por qué?», preguntó, con la curiosidad a flor de piel. Kirche hizo una mueca y volvió a mirar a Tabitha. La chica, de pocas palabras, asintió levemente, y su rostro, generalmente estoico, denotaba una aceptación a regañadientes. «Tiene que ver con el espíritu del agua de este pueblo», confesó Kirche en un susurro apenas audible. Su críptica respuesta contenía una avalancha de información que parecía demasiado significativa para aquel fugaz encuentro. El resto de la noche estuvo cargado de suspense y revelaciones contenidas. Incluso estando entre los restos de una aldea sumergida, las aguas de sus historias personales amenazaban con inundar su precario reencuentro. Pero, mientras el misterio del espíritu del agua los llamaba, supieron que debían navegar juntos esas aguas turbulentas. La oscuridad de la noche comenzaba a extenderse sobre la tierra mientras Louise, Kirche, Tabitha y Arnie se encontraban en las afueras del pueblo inundado. Las aguas quietas, que centelleaban ominosamente bajo el frío resplandor de la luna, ocultaban una tormenta que había engullido el otrora próspero asentamiento. Fue en medio de este panorama surrealista donde tomaron la decisión. Invocarían al espíritu del agua, la antigua entidad ligada al destino de este pueblo ahora sumergido. Mientras Arnie vigilaba con cautela los alrededores, su mirada infrarroja rasgando la oscuridad, Louise y Kirche se preparaban para iniciar el ritual de invocación.
Tabitha, con expresión indescifrable, observaba en silencio los acontecimientos, sus ojos azul hielo reflejando el brillo espectral del conjuro giratorio. Una palpable expectación, gélida y densa, se instaló en el aire mientras Louise y Kirche comenzaban a tejer su magia. La serena superficie del agua se transformó en un remolino turbulento, antes de elevarse y convertirse en una figura que resplandecía con una belleza etérea bajo el pálido brillo de la luna. El espíritu del agua era una imagen sobrecogedora de gracia líquida, una silueta fluida de agua cristalina que danzaba y refractaba la suave luz lunar. Su voz fluía como un arroyo apacible, portando una melodía evocadora que resonaba en la quietud de la noche. Fui atacada, comenzó el espíritu, con la voz temblorosa como la superficie agitada del agua. Relató como un grupo de merodeadores audaces profanó su santuario, cegados por su ansia de poder ante las consecuencias de sus actos. El robo del anillo de Andvari, reveló, había roto su conexión con las aguas, provocando un desequilibrio catastrófico en el orden natural y la consiguiente inundación de la aldea. Louise, conmovida por la difícil situación del espíritu, le aseguró con voz firme y resuelta: recuperaremos tu anillo. Te lo prometo. El espíritu pareció vibrar de gratitud, un reconocimiento silencioso que resonó en el aire fresco y húmedo. El hombre que orquestó el ataque se identificó como Cromwell, susurró, con la voz apenas audible entre el suave chapoteo del agua. Era la única pista sólida que tenían. Un nombre, ahora grabado en sus mentes, que los guiaría en su ardua misión. Cuando los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo, el grupo se separó. La promesa de un reencuentro en la academia les brindó un atisbo de esperanza en medio de las incertidumbres que les aguardaban. La magnitud de su misión pesaba sobre sus mentes mientras Louise y Arnie se dirigían al Palacio Real. Sin embargo, los impulsaba una determinación inquebrantable, un juramento al espíritu y la responsabilidad de proteger su mundo. Con el ominoso nombre de Cromwell pendiendo sobre sus cabezas como una espada de Damocles, se aventuraron a seguir adelante, adentrándose cada paso en un laberinto de revelaciones traicioneras y batallas aún por librar. El juego había comenzado y no había vuelta atrás. El frío de la madrugada se cernía en el aire mientras Saito y el resto del equipo de Killer Rees se preparaban para su misión. Una sinfonía de metal tintineante y conversaciones amortiguadas resonaba en el hangar. Su destino era nada menos que una escurridiza instalación secundaria que, según se creía, albergaba otro equipo de desplazamiento temporal, ET. No era tarea fácil. Cada miembro del equipo se movía con determinación, plenamente consciente de que sus meticulosos preparativos podían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Saito, el recién llegado, el novato en este grupo de guerreros curtidos, se encontró junto a Kyle ante una enorme mesa, cubierta de mapas y planos. Cada detalle contenía información potencialmente vital. 4 individuos, cada uno especialista con años de experiencia en supervivencia y resistencia, lo observaban con atención, absorbiendo cada detalle de los mapas. Kyle presentó primero a Jonah, el genio técnico del equipo. Tras sus gafas de montura metálica se escondía la mente más brillante de la resistencia. Sus ágiles dedos podían desenredar complejos cables y códigos crípticos como un maestro dirigiendo una orquesta. En una instalación controlada por una IA, la pericia de Jonah era su mejor baza para manipular el sistema. Dmitri, el especialista en armas pesadas del equipo, era un hombre cuya presencia impactaba tanto como los disparos que realizaba. Un auténtico gigante, empuñaba su minigun con una familiaridad que denotaba incontables batallas. Su rostro curtido se iluminó con una cálida sonrisa al ofrecerle a Saito una mano enorme. Su trabajo era sencillo y a la vez abrumador: mantener a raya a las tropas de Skynet y allanar el camino para los demás. Luego estaba Rosa, su francotiradora, cuya tranquilidad contrastaba enormemente con la letal precisión con la que manejaba su rifle. Su posición ventajosa a distancia proporcionaría al equipo información y protección cruciales. Su aguda vista había marcado a menudo la diferencia entre una emboscada y una operación exitosa. Finalmente, presentaron a Mira, la médica del equipo. Su serenidad era un faro de esperanza en medio del caos de la batalla. Su habilidad para suturar una herida o entablillar un hueso en pleno combate había significado la diferencia entre la vida y la muerte para muchos miembros de la resistencia. Las bromas y las risas llenaron el hangar mientras daban la bienvenida a Saito, y su camaradería colectiva contrastaba con la tensa situación. «Ánimo, novato», rugió Dmitri, con su risa resonando en las frías paredes metálicas. «No dejaremos que te desguacen». Su animada conversación se interrumpió bruscamente al acercarse John Connor.
Su figura proyectaba una larga sombra en la penumbra del hangar. Incluso entre risas y camaradería, su presencia inspiraba un respeto tácito. Como su líder, depositaba en él su confianza y sus esperanzas. Su mirada recorrió al equipo, y un destello de determinación brilló en sus ojos. Eran almas valientes que se aventuraban en lo desconocido, en una misión que podría moldear el futuro de la humanidad. John Connor se irguió contra el frío penetrante del amanecer, su silueta recortada contra el tenue azul del día naciente. El equipo que había reunido se preparaba para partir, y su solemne despedida resonó en el cavernoso hangar. Todos eran conscientes de la gravedad de la misión que les esperaba. La oportunidad de alterar el curso del futuro de la humanidad se contraponía al peligro de infiltrarse en una fortaleza de Skynet. Uno a uno, los miembros del equipo abordaron su vehículo blindado, una imponente fortaleza de metal y maquinaria. John observó cómo sus camaradas desaparecían dentro del transporte. Sus gestos de despedida y susurros de adiós eran testimonio de su compañerismo y determinación compartida. Finalmente, llegó el turno de Saito. El joven se quedó rezagado, deteniéndose al borde de la rampa de carga del camión. Se giró para mirar a John, y la incertidumbre en sus ojos se mezclaba con una férrea determinación. John sostuvo su mirada durante un largo rato, transmitiéndole en silencio su confianza y sus expectativas. «Ten cuidado, Saito», dijo John finalmente, con la voz apenas audible por encima del zumbido del motor del vehículo. «Sigue las órdenes de Kyle. Él es tu guía ahí dentro». Saito asintió con la cabeza, acompañado de una leve sonrisa. «No te defraudaré, John», respondió con voz firme a pesar de la gravedad de la misión. Al darse la vuelta para marcharse, John le sujetó el brazo y lo estrechó contra sí en un fuerte abrazo. Por un instante, permanecieron así, un pacto silencioso de lealtad y determinación forjado en medio del bullicio de los preparativos. Fue una muestra de apoyo, una promesa, una despedida, todo a la vez. Cuando se separaron, en los ojos de Saito brilló una nueva determinación. Le dedicó a John un último asentimiento antes de darse la vuelta y subir al vehículo. Mientras la rampa se cerraba, dejando al equipo dentro, John retrocedió un paso, observando cómo el camión rugía al arrancar, levantando una nube de polvo al partir hacia el horizonte. Al ver cómo el vehículo blindado se perdía en la distancia, John se permitió un instante de reflexión. El futuro era incierto, pero el coraje y la determinación de aquellos a quienes había llegado a considerar su familia fortalecieron su resolución. La humanidad tenía una oportunidad de luchar. Con ese pensamiento, regresó a la base, listo para afrontar las pruebas que les aguardaban.